despacio, ¿no? Cuando uno se levanta hay que empezar, ¿no? ¿En qué etapa del palo enjabonado está la economía argentina? Mira, yo creo que, ¿qué querés decir? El palo enjabonado va para abajo o para arriba, para abajo. Para abajo, para abajo. Exactamente. Yo creo que lo hablaba con vos y lo explicaba en la última entrevista que tuvimos. Lograron cambiar explosión por implosión. Cuando la economía explotaba, la explosión hace que los costos los pague la casta política, que tiene que salir eyectada del gobierno. Entonces, tiene que dejar de hacer negocios con el poder y con el poder económico, que justamente para eso están. El que cree que alguien está en el gobierno para gobernar por y para la gente es realmente un iluso, que mejor que vaya a ver películas de Walt Disney. Están en la política para, como cualquier ser humano, pasarla mejor uno. Pero el problema es que ellos la pasan mejor a expensas nuestras, porque ellos hacen negocios a expensas nuestras. Ahora, cuando cambiaron la explosión por la implosión, logran que la factura la pague el sector privado, para que se entienda fácilmente, cada vez más inflación, cada vez más devaluación, cada vez menor nivel de actividad, cada vez menor empleo, cada vez peores salarios y más pobreza. Ellos se quedan en el poder haciendo negocios a expensas nuestras, que vivimos cada vez peor. ¿Cómo lograron pasar de que las cosas exploten a implosionen? Sencillo, mediante la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Para que las cosas exploten, vos tenías que generar un desplome de la demanda de dinero, o sea, que salieras del peso fuertemente y te pasara fuertemente al dólar, cosa que le pasó en el Rodrigazo, cosa que les pasó a Alfonsín, cosa que le pasó a Menem, cosa que le pasó a la salida de la convertibilidad. ¿Por qué podía suceder? Porque no existían los medios tecnológicos para que la FIP, el Banco Central, la Secretaría de Comercio, sepan dónde tenés la plata, dónde pones la plata, dónde la sacás, dónde la llevas. Entonces, como no sabían eso, porque no había la tecnología, no te podían castigar si vos te movías el dinero hacia el dólar. Ahora, con la tecnología que tienen, sí lo pueden hacer. Entonces, hablan que el contado con liqui es un dólar de mercado. No. ¿Vos pensás que las empresas pueden hacer contado con liqui todo y como quieren? No. Porque si no, ahí viene el castigo del Banco Central, el castigo de la FIP, la Secretaría de Comercio, que no te dan la SIDA, que no te permiten entrar al MULC, etcétera, etcétera. Entonces, no hay salida masiva al dólar, no hay escapada masiva al peso, entonces nada explota, pero la economía se deteriora cada vez más. Esto es la explicación de por qué pasa lo del palo del jabón enjabonado. ¿Va a seguir pasando? Sí, va a seguir pasando, y va a seguir pasando peor, porque el nivel de actividad económica se va a resentir cada vez más. Y yo te pongo un horizonte temporal arbitrario, me puedo equivocar, pero no me voy a equivocar con mucho. A ver, así como la inflación cuando subió Massa estaba, redondeemos, al 70% interanual y hoy está al 110, ¿ok? La inflación va a ir a, por ejemplo, 160 a final de año, pero el nivel de actividad cayendo, no subiendo como pasaba el año pasado, con lo cual se va a sentir la doble inflación, pero a su vez potenciada. ¿Por qué? Porque va a ser con nivel de actividad cayendo, entonces va a ser más dolorosa. Vos me preguntás, ¿qué va a pasar el año que viene con la inflación y con el nivel de actividad? Con cualquier gobierno, sea el que sea, la inflación va a pasar, la interanual, la que está hoy en 110 y viaja a 160, va a empezar con 2. ¿Ok? ¿Me entendiste? Va a empezar con 2.
no sé, 210, 220, 230, o sea, el economista no puede saber el número exacto, pero sí hacia dónde va a ir. Va a pasar el 2. Claro, porque a ver, porque hay algo que yo a veces intento explicar, pero no, claro, no es cierto, no hay un periodo exacto, pero es verdad que las decisiones económicas que vos tomás hoy, ¿cuánto tardan? ¿Cuánto es el ciclo? ¿Cuánto tarda en pegar la vuelta y que lo siente efectivamente? Porque vos podés tomar una decisión económica hoy, pero para que lo sienta el común de la gente, ¿cuánto pasa? ¿Un año generalmente? Mira, 6 meses. hago varía de experiencia a experiencia, porque depende de qué decisiones tomen, no todas las decisiones hacen impacto con la misma velocidad, y a su vez la gente ante toda decisión no reacciona exactamente igual. Entonces no se puede saber. Pero te pongo un ejemplo concreto para que la gente lo vea. Mira, si la inflación en el segundo semestre de este año va al 9% mensual, ¿ok? La inflación este año cierra en torno al 160. No te estoy diciendo ninguna locura, como puedes ver. ¿Ok? Listo. O sea, ninguna locura, no en términos de sufrimiento, porque sí, es una locura en esos términos. En términos macroeconómicos, no te estoy diciendo nada que te impacte, nada raro. Sí, vos me decís, sí, Diego, sí, efectivamente va a pasar, puede pasar. Bueno, listo. Imagínate que el próximo gobierno hace algunas cosas bien. ¿Ok? Algunas pocas, pero no arma ningún descalabro. Asume, liberaliza algunas cosas, acomoda algunos precios relativos. En el primer semestre, la inflación mensual se te va a 12. ¿Ok? Se te va a 12. O sea, nadie sensato puede creer que con el gobierno próximo, sea cual sea, la inflación no se va a acelerar. Al principio la inflación se va a acelerar un poco porque tiene que hacer algo con el tipo de cambio, sin ser de alguna manera, sin ser algunos precios relativos. Bueno, se va a 12. Pero imagínate que hace las cosas más o menos bien y después de irse a ese 12, para que se entienda, en el segundo semestre la inflación baja al 6. ¿Ok? La tenemos al 8 casi hace mucho, o sea, después del segundo semestre baja. Vos me decís, no, sinceramente ese gobierno no hizo ningún desastre. Bueno, concreto y al pie. Esa inflación en el primer semestre se estaría yendo al 220 y cierra el año en 180. Con eso que te acabo de decir. O sea, con eso que no te pareció catastrófico, la inflación va a seguir siendo más alta que lo que es hoy en día. Y el 2024 va a tener más inflación que el 2023. ¿Se entiende? El 2023... Ahora, pero decime una cosa, pero yo esta parte digo, por eso te digo lo del palo enjabonado, digo, porque es como que de a poco, viste que hasta te acostumbras a los números, viste, cuando decís, che, la inflación hoy, capaz que dicen un 7,5, un 7,6, que es una barbaridad, y en cualquier parte de otra parte del mundo, ellos, Francia, España, le prenden fuego a la casa de gobierno. En Argentina, como te vas acostumbrando y los números los vas tirando, digo, ¿no? Y te vas un poquito, o sea, todos los días te vas un poquito más a la mierda, es decir, de a poquito. Ahora, ¿cómo haces para frenarlo eso? Digo, porque a mí me parece que esta situación, digamos, de vos hace años que te va yendo un poquito a la mierda, lo tenés que frenar un día. Yo no creo en que lo haces de a poco. A ver, me tenés que poner el freno de mano y frenar de una vez, ¿o no? Lo tenés que parar en seco, con reformas estructurales y sobre todo un plan monetario de shock. El problema que para hacer un plan monetario de shock, yo siempre pongo este ejemplo. Mira, Cavallo puso la convertibilidad. Estoy usando un ejemplo para que se vea el concepto. No estoy diciendo que hay que hacer lo mismo que hizo Cavallo. Por favor, que no se entienda eso. A ver, Cavallo pone la convertibilidad en el primer semestre de 1991. ¿Ok? Pero él, ¿por qué puso la convertibilidad? Porque en 1990 Menem había sacado 2 decretos de reforma del Estado. El decreto de reforma del Estado 1, el decreto de reforma del Estado 2, y se había subido el plan Brady para solucionar el problema de la deuda. Entonces, para que te des una idea, las reservas del Banco Central en el 90, en el año previo
que pusieron en la convertibilidad, como resultado de las reformas estructurales, habían aumentado de 2.000 millones de dólares a 7.000. Y antes de poner la convertibilidad ya eran 9.000. O sea, las reservas se habían multiplicado por casi 5 veces el año anterior a poner la convertibilidad. Por eso la pudo poner, porque tenía con qué ponerla. Claro. ¿Se entiende? Es como que me diga, ¿viste que se discute la dolarización? Bueno, listo. Cavallo tuvo con qué dolarizar, pero eso fue producto de que durante todo el año previo se hicieron reformas estructurales. Listo. Bueno, eso por ahora no está en ningún lado. No. Entonces, si vos me preguntás, lo más probable es que el próximo gobierno haga poco de las cosas que tiene que hacer y haya pocos resultados positivos. Con lo cual... O sea, la oportunidad que tiene el próximo... No, lo que pasa es que entonces me estás diciendo con esto que el próximo gobierno, finalmente lo que uno creía que iba a ser este gobierno, que debería ser un gobierno de transición y ordenar y dejarle más o menos las cosas armadas al que viene, que no lo hizo, digamos, lo va a tener que hacer el que viene, indefectiblemente. Claro, y el problema es que el próximo, ¿cuándo lo empieza a hacer? ¿Y qué pasa? Porque esto ya no es de campo, pero ¿qué pasa si ese gobierno empieza a hacer ese trabajo sucio? Él, ¿sabe qué va a pasar? Va a perder las elecciones de medio término. Y se compra todos los boletos para salir eyectado antes del término por primera vez después de 20 años, y un poco más de 20 años. Porque, a ver, tuvimos a Alfonsín, que no terminó en tiempo y en forma en el 89, de la Rúa, que no terminó en tiempo y en forma en el 2001, y bueno, tal vez tendríamos la posibilidad, nunca certeza, que el próximo gobierno, después de 22 años, tenga problemas en el 2024-2025. Claro. Ahora, Argentina viene de un problema enorme y me parece que, no sé si muchos se dan cuenta de lo que es, porque viste, te entra la ideología en el medio, es que el argentino no cree en su moneda. Y no es que no cree en su moneda de ahora, no cree en su moneda de hace 70 años, porque siempre la cuota de ahorro es el dólar, ¿no? Entonces siempre va el dólar. ¿Vos crees que esto lo soluciona una dolarización? ¿Esto lo soluciona una economía bimonetaria, como dicen? Una economía libre, digamos, en cuanto a canasta de moneda, y cada uno hace lo que quiere. ¿Qué es lo más rápido de aplicar? Bueno, lo primero que decís es una gran verdad que tu audiencia tiene que escuchar. Argentina hace 70, 80 años que tiene repudio por su moneda y altos niveles de inflación. Eso no lo ha tenido ningún país en el siglo XX, en los últimos 120 años. ¿Esto por qué es importante visualizarlo? Porque te dicen, no, porque Alemania tuvo alta inflación, tuvo 2 hipers y lo solucionó. Pero Alemania no tuvo 80 años consecutivos permanentes de desastre. Es cierto. De inflación. Porque Brasil, porque la mano en coche. No. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque si tuviste 80 años de sistemática y permanente elevada inflación, el repudio por el peso es irreversible. Y esto no puede ser solucionado con Banco Central, con política monetaria. Perfecto, listo. Eso ya lo sabemos. Entonces la solución tiene que ir por otro lado. ¿Qué le quiero decir a tu audiencia? Si viene un candidato y te dice, vamos a poner el peso libre, y va a ser independiente, y no van a emitir, sea un pelado conservador que será de liberal, o sea, un peticito que es radical, no le creas, eso no va a pasar. O sea, un lungo con rulos que te metió la 125 y tiene el ratio más alto de empleado público sobre cantidad de años de vida. Fue a mi colegio secundario. Es un año antes que yo. Empezó en el Ministerio de Interior en 1995. Mirá. O sea, tiene 52 años y empezó en el Ministerio de Interior en el 95. Saquen las cuentas. Son 33 años de empleado público sobre 52 de vida. Debe ser récord, ¿no? Bueno, récord de parásito. Bueno,
esa opción está fuera. Listo. Sí. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Y acá empiezan los problemas. El bimonetarismo también está condenado al fracaso. ¿Por qué? Sí. Porque una cosa, y esto es muy fácil de explicar, una cosa es poner un bimonetarismo, inventemos, entre el dólar y el franco suizo, y entre el dólar y el euro, y los poner los dos en Argentina. Sí. Y otra cosa muy diferente es poner un bimonetarismo entre el dólar y el peso. ¿Por qué? Porque el que emite el peso es el Estado argentino, que tiene el monopolio de la ley, la seguridad y la administración de justicia. Entonces tiene interés en hacer leyes y va a usar los tribunales, que va a emitir fallos, para obligarte a aceptar los pesos, para maquillar la cotización del peso en relación al dólar. ¿Por qué? Porque van a seguir emitiendo peso. A ver, ¿quién puede creer que si en 80 años nunca dejaron de emitir peso porque haya bimonetarismo no van a seguir emitiendo peso? Entonces, en ese bimonetarismo, el peso va a perder contra el dólar. Y si el peso pierde contra el dólar, vos te vas a querer, dentro del bimonetarismo, sacar los pesos de encima y guardarte los dólares, porque viven más. Bueno, eso es lo que se llama la ley de Gresham. Entonces, los dólares van a faltar por todos lados y los pesos van a estar dando vueltas por todos lados. Cuanto más vueltas dan, más velocidad de dinero, terminás en lo mismo. Terminás en lo mismo, exactamente. Ahora, sigamos. Vamos a poner una convertibilidad. Perfecto. Estoy avanzando en la alternativa. Vamos a poner una convertibilidad. Bueno, la convertibilidad voló por los aires con un estado del 25% del PBI y una presión tributaria del 21%. Hoy tenemos un estado del 43% y una presión tributaria, ponele, que debe andar por el 35%. Quiere decir que ambas cosas están 15, 17 puntos porcentuales por arriba de lo que estaban con la otra convertibilidad. Si la otra convertibilidad voló en 9 años, esta vuela mucho más rápido. La gente no va a creer en ella, con lo cual va a durar bastante menos. Y una dolarización es una profundización de la convertibilidad, con lo cual, si la hacen rápido así como está, es un fracaso asegurado. Claro. En resumen, el que viene no puede aplicar ninguna de estas 4 soluciones mágicas. Es que por eso te digo, no van a dar resultados permanentes. Entonces, es que está en un callejón sin salida. Está en un callejón sin salida, pero por eso digo, porque son muchos años de degradación, es decir, es muy difícil poder revertir, porque todos creemos, digamos, y todo lo que conocemos el mundo sabemos que Argentina puede ser una potencia mundial. Lo que pasa es que esto es como que, ¿no? Cuando decís, tenés una biblioteca llena de libros, pero no lees ninguno, no te hace culto. Entonces digo, Argentina tiene tantos años de hacer cagadas, digo que es muy difícil que pueda revertir esto, como vos decís, en un periodo, por más que haga lo que haga, digo. Y ahí me parece que tenemos que tomar la decisión de tener políticas de Estado, que nunca, digamos, que se pongan de acuerdo las fuerzas políticas y no fundar la república cada vez que asume uno diferente, digo, porque si no, no vas a ningún lado. Y sí creo en el principio de libertad, en que hoy un ejemplo muy sencillo es el tema de los alquileres, el quilombo de los alquileres, porque el Estado fue a meter mano ahí. Digo, ¿no? Entonces no encuentras un alquiler digno, no permitís que el dueño y el inquilino puedan negociar de acuerdo a lo que quieran. Digo, ese es el problema que hoy está pagando la Argentina, y yo no sé si no se termina de dar cuenta, no entiendo qué pasa. Bueno, es importante porque yo tengo una observación. Todo lo que nos metió en este callejón sin salida son políticas de Estado. Entonces, en realidad, mal hechas. Estamos pidiendo que se junten a que hagan buenas. O sea, es pedirle pelos al huevo. Ese es el punto a comprender, ¿no? Entonces, yo creo que Argentina está en un estado de putrefacción irreversible. Que la solución, la teoría liberal moderna, a diferencia no es mía, está escrita en los últimos 30 años, marca que el camino, en el sentido, es un camino que es disruptivo. O sea,
el camino es el desarme del Estado Nacional Argentina. Sí. ¿Qué quiere decir esto? El liberalismo moderno marca que el camino es la secesión. ¿Qué quiere decir esto? Que, a ver, la República Argentina empezó con una secesión. Buenos Aires se separó de la Confederación en 1853 y durante 7 años fue otro país, entre 1863 y 1860. De hecho, la primera reforma de la Constitución en 1860 para reincorporar a Argentina a Buenos Aires. Pero ¿Okay? pero hoy, digamos, ¿quién aplica eso? ¿Alguno aplicó eso, digamos, algún país que hoy día es exitoso tuvo que aplicar? ¿Hay algún ejemplo de eso o eso es algo que habría que probarlo? Primero, punto número 1, que nada se haya hecho no es argumento lógico deductivo para darle validez o invalidarlo. O sea, vos te parabas en el siglo XVIII y los liberales te decían, mirá, es una barbaridad que haya monarquía, es una barbaridad que el poder político sea hereditario, es una barbaridad que el sistema productivo esté basado en la esclavitud. Y la gente en el siglo XVIII le paraba a los liberales y le decía, che, escúchame, ¿dónde hay un país donde el rey cambie cada 4 años y sea elegido por el pueblo? Ninguno. ¿Dónde hay un país donde el sistema productivo no esté basado en la esclavitud? Es más, te decían, los países más desarrollados tienen el sistema productivo basado en la esclavitud. Si vos sacás la esclavitud, se desploma el bienestar porque se desploma la producción de bienes y servicios. Y el liberalismo te explicaba que nada de eso era así. Pero te contestaban, no hay ninguno. Bueno, algún día va a tener que haber uno. Bueno, estamos hoy acá. El resto de la historia ya es sabida. O sea, te respondo de esta manera para entender que nada se haya plasmado todavía quiere decir que lo que se está proponiendo esté mal o no de resultado. No, está bien. Aparte, cuando vos ves que no vas a... Inglaterra se acaba de separar de la Unión Europea. Sí. O sea, Buenos Aires se separó de la Confederación Argentina en 1853. O sea, hay ejemplos encima en la historia. ¿Ok? Hay pedazos de países que se separaron. ¿Por qué digo esto? Porque voy a pensarlo de esta manera. Mira, te voy a poner un ejemplo que a propósito que no coincide con una provincia. Imagínate que el Alto Valle del Río Negro decide separarse de Argentina. Hace todas las reformas estructurales rápidamente y sin problemas fáciles. Mirá, 1, se saca todo el endeudamiento de Argentina. 2, se saca el problema del equipaje de Argentina. 3, se saca de encima los 3 niveles de Estado de Argentina y pone un solo nivel de Estado, si quiere. 4, se saca el problema del Banco Central de encima. 5, se saca el problema del peso de encima. 6, se saca el problema del Mercosur parasitario que no sirve para nada y hace tratados de libre comercio con quien quiere, bilaterales con 150 países del mundo. O sea, cuando uno visualiza de esa manera, vos te das cuenta que todo lo que hay que hacer se podría hacer fácilmente, si no quiere decir que se haga bien, siguiendo ese camino. Tío, estás hablando con alguien que... A ver, si buscas a alguien para hacer innovaciones, te diste con la persona indicada. Lo que pasa es que no lo veo aplicado, no lo veo... Pero ¿cuál es el problema? La gente no lo cree, cree que es imposible, entonces no se va a hacer. Es algo para muy largo plazo. Diego, escuchame, me tengo que ir a la tanda, hemos hablado casi media hora y seguiría con el tema, así que un placer y gracias por el tiempo, por despertarte con nosotros. Un placer.